De regreso a Riverton. Primera parte. Los fantasmas despiertan. El pasado noviembre tuve una pesadilla. Era el año 1924, estaba de nuevo en Riverton. Todas las puertas estaban a la espalda de la casa y las cortinas de seda ondeaban con la brisa del verano. En la colina bajo el viejo arce tocaba una orquesta. Las melodías conmovedoras de los violines se elevaban en el aire cálido. El sirviente con su elegante traje blanco y negro vierte champán en las copas ensambladas en torres. Todos aplaudieron disfrutando de ese maravilloso momento. Como sucede a menudo en los sueños, veía todo desde el exterior. Me moví entre los invitados lentamente. Mucho más lentamente de lo que es posible en la vida real, mientras que los otros seguían siendo un fondo brumoso de seda y lentejuelas. Buscando a alguien. Entonces la vista cambió. Estaba cerca del mirador, pero no era el mirador de Riverton. No era ese nuevo y bonito pabellón de verano diseñado por Teddy, sino un edificio antiguo. En la pared la hiedra se deslizaba por las ventanas y se retorcía para estrangular las columnas. Alguien me gritó. Una voz femenina familiar provenía de detrás de la glorieta. Dirección al lago. Caminé por la pendiente. Juncos altos tocándose con mis manos. En la playa se veía el reflejo de una figura humana. Era Hannah con su vestido de novia cuyo aplique de rosa había cambiado su tonalidad. La sombra cubrió parte de su rostro, que menguaba al mirarme. Su voz hizo que se me coagulara la sangre. Llegaste demasiado tarde. Le miré las manos de niña sucias. Con el lodo oscuro del río, posando en ellas un zorro muerto. Por supuesto que sabía lo que había causado el sueño. Carta del cineasta. Rara vez recibo correo en estos días, de vez en cuando de algún amigo que está de vacaciones. Una carta de crédito del banco, donde tengo una cuenta de ahorros. Invito al bautizo a los padres de un niño. Para mi sorpresa, ya no son niños. La carta de Úrsula llegó un martes por la mañana a finales de noviembre. Silvia me la trajo mientras volvía a colocar mi cama, enarcó sus cejas muy acentuadas y agitó la concha que tenía en la mano. ¿Tienes correo? De los Estados Unidos a juzgar por el sello. ¿Tal vez sea de tu nieto? Su ceja izquierda cayó como un signo de interrogación. Su voz se convirtió en un susurro ronco. Fue un incidente terrible. En general, horrible. Y una joven tan agradable como ella. Le dejé actualizar y le agradecí por traer la carta. Me gusta Silvia. Es una de las pocas jóvenes de 20 años, al cuidado de una anciana. Pero todavía no quiero empezar a hablar con ella sobre Marcus. Cuando le pedí a Silvia que abriera las cortinas de la ventana, murmuró su boca y luego pasó a su segundo tema favorito, el clima. ¿Qué tan probable sería que nevara en Navidad y qué devastación traería a los residentes artríticos del asilo de ancianos? Respondí a sus preguntas, pero mi mente estaba en otra parte. Pensé en un sobre que descansaba sobre mis rodillas, mirando su letra volátil, sellos extranjeros, esquinas suavizadas del sobre que hablaban de un largo viaje. Si tan solo pudiera leer la carta en voz alta, Silvia dijo esperanzada mientras acomodaba mis almohadas. ¿Podrías descansar un poco tus ojos? No, gracias. ¿Pero me podrías dar mis gafas?
después de que Silvia se había ido a hacer su recorrido, prometiéndome que vendría a ayudarme con el vendaje. Palpé el sobre con manos temblorosas y me pregunté si Marcus finalmente había decidido regresar a casa. Pero la carta no era de él, sino de una joven que quería llevar la biografía de mi pasado al cine. Quería que mirara detrás de escena, recordando cosas y lugares antiguos. Como si no hubiera intentado olvidarlo en toda mi vida. Dejé la carta en su sobre. La volví a doblar con cuidado y la metí entre las páginas del libro que había decidido dejar de leer hacía mucho tiempo. Suspiré profundamente. No era la primera vez que algo me recordaba a Riverton, y a las hermanas Robbie y Hartford. Una vez vi el final de un documental sobre poetas de guerra que Ruth había visto en televisión. Cuando el rostro de Robbie apareció en escena, y su nombre apareció en la parte inferior de la pantalla. Mi piel se me puso de gallina. Pero no pasó nada. La expresión de Ruth tampoco cambió. La reportera siguió explicando y yo sequé los platos de la cena. En otra ocasión, me encontré con un nombre familiar en la reseña de una guía de programas de televisión de un documental sobre un viaje de 70 años a través de la industria cinematográfica británica. Me tomé el tiempo de inicio y me pregunté con entusiasmo si me atrevería a ver el programa. Después de todo, me quedé dormida incluso antes de que terminara. Había muy poco de Emily en ella. Algunos comerciales, ninguno de los cuales hizo justicia a su verdadera belleza, así como un fragmento de una película muda llamada El asunto de Venus, en la que se veía extrañamente irregular y se movía bruscamente como una marioneta. No se dijo una palabra sobre sus películas, las que estaban a punto de hacer tanto alboroto. Al parecer, no valía la pena mencionarlos en estos tiempos permisivos de relaciones libres. Pero a pesar de que había tenido que enfrentarme a esos viejos recuerdos antes, Úrsula era un asunto diferente. Por primera vez en más de 70 años, alguien me conectó con esos eventos, recordando que una joven llamada Grace Reeves había estado en Riverton ese verano. De alguna manera me hizo vulnerable, frágil, culpable. No, yo era inquebrantable. La carta debía quedar sin respuesta, y así fue. Pero entonces empezó a suceder algo extraño. Los recuerdos empujados a mi mente en barrios marginales lejanos comenzaron a salir lentamente de sus cavidades. Los viejos eventos surgieron ante mis ojos, tan precisos como la imagen, al igual que toda una era humana, no habría pasado. Y después de las primeras gotas vacilantes, estalló una inundación. Recordé todas las conversaciones, palabra por palabra, matiz a matiz, como en escenas de películas. Me sentí extraña. Las polillas han hecho agujeros en mi memoria local. Pero el pasado lejano me viene a la mente de manera clara y brillante. Los fantasmas de mi vida anterior me visitan a menudo hoy. Para mi sorpresa, me doy cuenta de que ni siquiera me molesta. No tanto como había imaginado. Incluso puedes decir que todos esos fantasmas de los que he escapado toda mi vida no parecen ni mucho menos reconfortantes. Bienvenido ahora.
Los espero un poco mientras Silvia espera su serie de televisión y se apresura a salir de su giro para bajar al gran salón una vez para verlos. Al parecer, había olvidado que también hay recuerdos brillantes entre los recuerdos sombríos. Luego, cuando recibí una nueva carta la semana pasada escrita con la misma letra ágil en un papel de seda similar, ya sabía que respondería afirmativamente que estaría de acuerdo en visitar la escena. Sentí curiosidad por lo que no me había pasado en mucho tiempo. A los 92 años, pocas veces se encuentra con cosas que despierten la curiosidad, pero ahora conoce a esta Ursula Ryan, que tiene la intención de dar vida a los habitantes de Riverton porque es una apasionada, interesada en su historia. Entonces le escribí una carta. Le pedí a Silvia que la enviara por correo y organizamos una reunión. Mi cabello siempre ha sido rubio, pero ahora es blanco como la nieve y muy largo. También son muy finos y parecen estar mejorando día a día. Mi cabello es lo único de lo que estoy orgullosa. Ciertamente no tengo otra razón para enorgullecerme. Ya no me he dejado cortar el pelo desde 1989. Por suerte para mí, a Silvia le gusta cepillarlos, con mucha delicadeza. Consigue trenzarlos cada día. Eso no es parte de la descripción de su trabajo, y es por eso que le estoy especialmente agradecida. Tengo que acordarme de decírselo. Habría tenido una buena oportunidad esta mañana, pero estaba demasiado emocionada. Apenas podía beber el zumo fresco que me trajo. La tensión nerviosa que había estado sintiendo toda la semana me había revuelto el estómago durante la noche. Silvia me ayudó a vestirme con mi nuevo vestido color melocotón, que Ruth me había comprado como regalo de Navidad, y me cambió las pantuflas por los zapatos de salir que suelo guardar en mi armario. Son de cuero rígidos. Silvia tuvo que meter mis pies a la fuerza. Pero la dignidad tiene un precio. Soy demasiado vieja para aprender nuevas formas. Me resulta horrible ver cómo los residentes más jóvenes del hogar de ancianos salen en pantuflas. Con el maquillaje, mis mejillas se decoloraron un poco, pero le advertí a Silvia que no se propasase con él. No quiero parecer una modelo sexy. Un poco de rubor en exceso, y el resultado no sería natural. El resto de mi ser está tan pálido, tan marchito. Con un poco de esfuerzo, colgué un medallón dorado alrededor de mi cuello, cuya elegancia del siglo XIX, sin embargo, estaba en desacuerdo con mi atuendo práctico. Lo enderecé asombrada por mi propio coraje y me pregunté qué tendría que decir Ruth. Mi mirada se desvió hacia la pequeña fotografía enmarcada en plata, ubicada en el espejo de abajo de la mesa. Mi foto de boda. Muy bien podría no haberlo mantenido a la vista. Mi matrimonio fue largo pero no para John Parka. Así que esa es mi concesión a Ruth. Es de imaginar que mi hija extrañe muchísimo a su padre. Silvia me ayudó a entrar en la sala. Todavía me molesta llamarle por ese nombre, donde el desayuno estaba cubierto y tenía que esperar a Ruth. Ella había accedido a llevarme en coche a los estudios Shepperton. Le pedí a Silvia que me llevara a una mesa solitaria en un rincón, y me trajera un vaso de zumo fresco. Luego leí la carta de Úrsula una vez más. Ruth llegó exactamente a las 8:30. Aunque tenía sus dudas sobre nuestro viaje, fue, como siempre, puntual.
He oído decir que los niños que han venido al mundo en tiempos difíciles nunca podrán deshacerse de ninguna marca particular de tristeza. Ruth, que nació durante la Segunda Guerra Mundial, es un buen ejemplo de ello. Completamente diferente a Silvia, de tan solo 15 años. Que usa faldas ajustadas, es alegre, buen humor y cambia de color de cabello con cada nuevo novio. Ruth cruzó la sala, impecablemente vestida y cuidadosamente peinada, pero rígida como un poste de una cerca. «Buenos días, mamá», dijo tocando mi mejilla con sus labios fríos. «¿Ya has comido?». Miró el vaso medio vacío frente a mí. «Espero que ese no sea todo tu desayuno. Vamos con el tiempo justo y no podemos parar en el camino». Miró su reloj. «¿Tienes que ir al baño?». Negué con la cabeza y me pregunté cuándo me había convertido en su hija. «¿Llevas el medallón puesto que te regaló papá?». No lo había visto en años. Se acurrucó para enderezar la cadena y asintió con satisfacción. «Tienes buen gusto, ¿verdad?». Respondí afirmativamente, conmovida porque las pequeñas inexactitudes que se escuchan a temprana edad se hunden en tan fértil terreno. Sentí una avalancha de afecto por mi hija gruñona. Por otro lado, fue sofocado por la misma culpa familiar que sube a la superficie cada vez que miro su rostro preocupado. Ruth me agarró del brazo y me dio mi bastón en la otra mano. Muchos residentes del hogar de ancianos prefieren usar un andador o incluso sillas motorizadas. Pero todavía me siento cómoda con mi bastón y es posible que no vea ninguna razón para cambiar mis hábitos. Mi hija Ruth es una buena chica, estable y de confianza. Hoy está vestida formalmente como si fuera a hablar con un abogado o un médico. No me lo esperaba de ella. Quiere causar una buena impresión, mostrándole a la directora de cine que lo que hizo una vez su madre, Ruth Bradley McCord, es y seguirá siendo una honorable dama de clase media. Manejamos por un momento en silencio. Luego Ruth comenzó a sintonizar la radio del auto. Sus manos parecían las manos de una anciana. Se había colocado los anillos en los dedos por la mañana, de modo que las articulaciones estaban hinchadas. Es raro ver a tu propia hija envejecer. Miré mis propias manos, que estaban cruzadas sobre mis rodillas. Habían hecho todo tipo de trabajos, tanto toscos como precisos. Ahora descansaban en mis brazos grises, flácidos e inactivos. Ruth terminó en un canal de música clásica. El locutor contó los días vacíos sobre su fin de semana y luego puso a Chopin en una placa récord. Es una gran coincidencia que hoy mismo haya escuchado Vals en do menor. Ruth aparcó frente a grandes edificios blancos y cuadrados que parecían hangares. Apagó el motor del coche, pero seguía sentada mirando al frente. «No entiendo por qué tienes que estar de acuerdo con esto», dijo murmurando sus labios. «Has hecho tanto en tu vida. Viajaste, estudiaste, criaste a una hija. ¿Por qué quieres volver a ser lo que eras entonces?». No esperaba que respondiera, así que no dije nada. Suspirando saltó del auto,
sacó mi bastón del maletero y me ayudó a salir sin decir una palabra. Una mujer joven nos esperaba. Una chica esbelta con el pelo rubio y lacio que le llegaba hasta la cintura. Podría haber sido descrito como de aspecto ordinario, si no hubiera sido bendecida con tan magníficos ojos oscuros. Eran redondos y muy expresivos, su color profundo era como el de una pintura al óleo. Se apresuró a sonreírnos y agarró mi mano. Señora Bradley, qué amable de su parte por venir, soy Úrsula. Grace. Me presenté antes de que Ruth tuviera tiempo de interrumpir. Mi nombre es Grace. Grace, repitió Úrsula radiante. Probablemente ni siquiera puedas imaginar lo emocionada que estaba cuando recibí tu carta. Se volvió hacia Ruth. Gracias por traerla contigo. Sentí que Ruth se ponía rígida a mi lado. Supongo que no pude empujar a mamá en el autobús. Úrsula se echó a reír y pensé que, afortunadamente, los jóvenes tratan con tanta facilidad la grosería como humor. Perdón por esta prisa, pero comenzaremos a filmar la próxima semana y probaremos el frenesí de la desesperación para terminarlo todo. Hubiera sido bueno que nuestro director también hubiese estado aquí, pero tuvo que ir a Londres a recoger las telas. Tal vez, si todavía estás aquí cuando él regrese. Cuidado con los escalones cuando salgas por la puerta. Ella y Ruth me llevaron al vestíbulo y de allí al pasillo oscuro donde se veían muchas puertas. Algunas de ellas estaban agrietadas. Y cuando miré hacia ese crepúsculo, los personajes se sentaron frente a pantallas de computadora brillantes. Nada me recordaba al estudio de cine en el que había estado con Emily hacía décadas. Estamos aquí, dijo Úrsula cuando nos detuvimos detrás de la última puerta. Entra, te traeré un poco de té. Trabajaría para abrir la puerta. Yo crucé el umbral hacia mi propio pasado. Estaba en el escenario de Riverton. Incluso los papeles de la pared eran los mismos. El papel tapiz Art Nouveau rojo Burdeos, Flowing Tulips, hecho por Silver Studio parecía tan brillante como el día. Las necesidades lo habían traído de Londres. En medio de la habitación, frente a la chimenea, había un sofá Chesterfield de cuero, sobre el que se colocaron telas de seda similares a las de Lord Avebury, el abuelo de Hannah y Emily, que había sido traído desde el extranjero, como un apuesto oficial naval. El reloj del barco estaba en su lugar en el borde trasero al lado del candelabro de Waterford. Alguien había hecho todo lo posible para encontrar una réplica del reloj original. Pero el bordado lo reveló como una copia. Incluso ahora, después de más de 80 años, recuerdo cómo sonaba el reloj del salón. Recuerdo el tic-tac silencioso pero inevitable con el que registra el paso del tiempo. Con paciencia, confianza, frialdad. Como si de alguna manera ya supiera que el tiempo no sería amigo de los habitantes de la casa. Ruth me ayudó a sentarme en el sofá. Hubo un fuerte zumbido detrás de mí.
Los hombres arrastraron de un lado a otro enormes artefactos de luz con pies como insectos gigantes, se oían risas por todas partes. Pensé que la última vez que estuve en salón, es decir, no en esta imitación, el día en que decidí dejar Riverton para no volver nunca más. Le había informado a Teddy. No le gustó la idea, pero para entonces ya había perdido su autoridad. Todo pasó. Ollie se lo quitó. Se veía pálido y vagamente confundido, como un capitán que sabe que su barco se está hundiendo pero no puede evitarlo de ninguna manera. Pidió, rezando para que me quedara, por lealtad a Hannah, como ella dijo, sino por ella misma. Y casi estuve de acuerdo. Casi. Ruth me empujaba a la ligera. «Mamá, Úrsula te está hablando». «Lo siento, no le he oído». «Mamá está un poco sorda», explicó Ruth. Lo cual, por supuesto, es comprensible a su edad. He tratado de persuadirla de que se someta a una prueba de audición. Pero puede ser bastante terca. Obstinada, admite, pero no soy sorda y no me gusta que la gente piense eso. No puedo ver los vasos en el aire, me canso fácilmente. Ya no tengo un solo diente y sobrevivo con el poder del cóctel de pastillas, pero solo he aprendido a escuchar lo que me interesa. Acabo de decir, señora Bradley. Grace, que puedo imaginar lo extraño que se siente volver al pasado. En cierto modo, al pasado. Estoy segura de que me vienen a la mente todo tipo de cosas. Sí. La penumbra bajando por mi garganta. Es verdad, es bueno escucharlo, dijo Úrsula sonriendo. Lo tomaré como una señal de que hemos tenido éxito en la puesta en escena. Absolutamente. ¿Pasa algo? ¿O hemos olvidado algo? Miré a mi alrededor de nuevo. Todos los detalles estaban incluidos en los escudos de armas colgados junto a la puerta. En el medio había un cardo escocés. El mismo patrón fue grabado en mi relicario. Todavía faltaba algo. A pesar de la similitud exacta, no había ningún espíritu en la habitación. Era como un museo, interesante pero sin vida. Era naturalmente comprensible. Aunque la década de 1920 está viva, tengo en mi mente algunas cosas para los directores de la película. Un telón de fondo histórico cuya construcción requiere tanta investigación y detalle como la reconstrucción de un castillo medieval. Sentí que Úrsula me miraba, esperando ansiosa mi evaluación. Es perfecto, concluí, todo está bien. Su siguiente frase me sobresaltó. Todo menos la familia. Sí, respondí, excepto por la familia. Cerré los ojos y los vi a todos. Emily recostada en el sofá con sus largas piernas, Hannah examinándose frente a un libro que había sacado de la biblioteca, Teddy caminando de un lado a otro sobre una alfombra de Besarabia. Emily parece una chica muy divertida, dijo Úrsula. Entonces, era fácil de explorar. Lo encontré en casi todos los círculos sociales. Y ciertamente la mitad de ese tiempo. Last November I had a nightmare. It was 1924 and I was at Riverton again. All the doors hung wide open, silk billowing in the summer breeze. An orchestra perched high on the hill beneath the ancient maple, violins lilting lazily in the warmth.
The air rang with pealing laughter and crystal, and the sky was the kind of blue we'd all thought the war had destroyed forever. One of the footmen, smart in black and white, poured champagne into the top of a tower of glass flutes and everyone clapped, delighting in the splendid wastage. I saw myself, the way one does in dreams, moving amongst the guests. Moving slowly, much more slowly than one can in life, the others a blur of silk and sequins. I was looking for someone. Then the picture changed and I was near the summer house, only it wasn't the summer house at Riverton, it couldn't have been. This was not the shiny new building Teddy had designed, but an old structure with ivy climbing the walls, twisting itself through the windows, strangling the pillars. Someone was calling me. A woman, a voice I recognized, coming from behind the building, on the lake's edge. I walked down the slope, my hands brushing against the tallest reeds. A figure crouched on the bank. It was Hannah, in her wedding dress, mud splattered across the front, clinging to the appliqued roses. She looked up at him, her face pale where it emerged from shadow. Her voice chilled my blood. "You're too late." She pointed at my hands, "You're too late." I looked down at my hands, young hands, covered in dark river mud, and in them the stiff, cold body of a dead foxhound. I know what brought it on, of course. It was the letter from the filmmaker. I don't receive much mail these days, the occasional postcard from a dutiful, holidaying friend, a perfunctory letter from the bank where I keep a savings account, an invitation to the christening of a child whose parents I am shocked to realize are no longer children themselves. Ursula's letter had arrived on a Tuesday morning late in November and Sylvia had brought it with her when she came to make my bed. She'd raised heavily sketched eyebrows and waved the envelope. "Mail today. Something from the States by the look of the stamp. Your grandson, perhaps?" The left brow arched a question mark and her voice lowered to a husky whisper. "Terrible business, that. Just terrible. And him such a nice young man." As Sylvia tut-tutted, I thanked her for the letter. I like Sylvia. She's one of the few people able to look beyond the lines on my face to see the 20-year-old who lives inside. Nonetheless, I refused to be drawn into conversation about Marcus. I asked her to open the curtains and she pursed her lips a moment before moving on to another of her favorite subjects, the weather, the likelihood of snow for Christmas, the havoc it would wreak on the arthritic residents. Responded when required, but my mind was on the envelope in my lap, wondering at the scratchy penmanship, the foreign stamps, softened edges that spoke of lengthy travails. "Here, why don't I read that for you?" Sylvia said, giving the pillows a final, hopeful plump. "Give your eyes a bit of a rest." "No. Thank you. Perhaps you could pass my glasses, though?" When she'd left, promising to come back and help me dress after she'd finished her rounds, I prized the letter from its envelope, hands shaking the way they do, wondering whether he was finally coming home. But it wasn't from Marcus at all. It was from a young woman making a film about the past. She wanted me to look at her sets, to remember things and places from long ago. As if I hadn't spent a lifetime pretending to forget. Lignard that letter. I folded it carefully and quietly, slid it inside a book I'd long ago given up reading. And then I exhaled. It was not the first time I had been reminded of what happened at Riverton, to Robbie and the Hartford sisters. Once I saw the tail end of a documentary on television, something. Ruth was watching about war poets. When Robbie's face filled the screen, his name printed across the bottom in an unassuming font, my skin prickled. But nothing happened. Ruth didn't flinch, the narrator continued, and I went on drying the dinner plates. Another time, reading the newspaper, my eye was drawn to a familiar name in a write-up in the Television Guide, a program celebrating 70 years of British films. I noted the time, my heart thrilling, wondering if I dared watch it. In the end I fell asleep before it finished. There was very little about Emmeline. A few publicity photos, none of which showed her true beauty. And a clip from one of her silent films, The Venus Affair, which made her look strange, hollow-cheeked,
jerky movements like a marionette. There was no reference to the other films, the ones that threatened such a fuss. I suppose they don't rate a mention in these days of promiscuity and permissiveness. But although I had been met with such memories before, Ursula's letter was different. It was the first time in over 70 years that anyone had associated me with the events, had remembered that a young woman named Grace Reeves had been at Riverton that summer. It made me feel vulnerable somehow, singled out. Guilty. No. I was adamant. That letter would remain unanswered. And so it did. A strange thing began to happen, though. Memories, long consigned to the dark reaches of my mind, began to sneak through cracks. Images were tossed up high and dry, picture perfect, as if a lifetime hadn't passed between. And, after the first tentative drops, the deluge. Whole conversations, word for word, nuance for nuance, scenes played out as though on film. I have surprised myself. While moths have torn holes in my recent memories, I find the distant past is sharp and clear. They come often lately, those ghosts from the past, and I am surprised to find I don't much mind them. Not nearly so much as I had supposed I would. Indeed, the spectres I have spent my life escaping have become almost a comfort, something I welcome, anticipate, like one of those serials Sylvia always talking about, hurrying her round so that she can watch them down at the main hall. I had forgotten, I suppose, that there were bright memories in amongst the dark. When the second letter arrived last week, in the same scratchy hand on the same soft paper, I knew I was going to say yes, I would look at the sets. I was curious, a sensation hadn't felt in some time. There is not much left to be curious about when one is 98 years old, but I wanted to meet this Ursula Ryan who plans to bring them all to life again, who is so passionate about their story. So I wrote her a letter, had Sylvia post it for me, and we arranged to meet. The drawing room. My hair, always pale, is now flossy white and very, very long. It is fine too, finer it seems with each passing day. It is my one vanity, Lord knows I haven't much else to be vain about. Not anymore. It has been with me a long time, since 1989, this present crop. I am fortunate indeed that Sylvia happy to brush it for me, oh so gently, to plait it, day in, day out. It is above and beyond her job description, and I am very grateful. I must remember to tell her so. I missed my chance this morning, I was too excited. When Sylvia brought my juice I could barely drink it. The thread of nervous energy that had infused me all week had overnight become a knot. She helped me into a new peach dress, the one Ruth bought me for Christmas, and exchanged my slippers for the pair of outside shoes usually left to languish in my wardrobe. The leather was firm and Sylvia had to push to make them fit, but such price respectability. I am too old to learn new ways and cannot abide the tendency of the younger residents to wear their slippers out. Face paint restored some life to my cheeks, but I was careful not to let Sylvia overdo it. I am wary of looking like an undertaker's mannequin. It doesn't take much rouge to TP the balance, the rest of me is so pale, so small. With some effort I draped the gold locket around my neck, its 19th century elegance incongruous against my utilitarian clothing. I straightened it, wondering at my daring, wondering what Ruth would say when she saw. My gaze dropped. The small silver frame on my dressing table. A photo from my wedding day. I would just as happily not have had it there, the marriage was so long ago and so short-lived, poor John, but it is my concession to Ruth. It pleases her, I think, to imagine that I pine for him. Sylvia helped me to the drawing room, it still rankles to call it such, where breakfast was being served and where I was to wait for Ruth, who had agreed, against her better judgment, she said, to drive me to Shepperton Studios. I had Sylvia seat me alone at the corner table and fetch me a glass of juice, and then I reread Ursula's letter. Ruth arrived at 8:30 on the dot. She may have had misgivings about the wisdom of this excursion, but she is, and has always been, incurably punctual. I've heard it said that children born to stressful times never shake.
The heir of woe, and Ruth, a child of the Second War, proves the rule. So different from Sylvia, only 15 years younger, who fusses about in tight skirts, laughs too loudly and changes hair color with each new boyfriend. This morning Ruth walked across the room, well dressed, immaculately groomed, but stiffer than a fence post. "Morning, Mum," she said, brushing cold lips across my cheek. "Finished your breakfast yet?" She glanced at half-empty glass before me. "I hope you've had more than that. We'll likely hit morning traffic on the way and we won't have time to stop for anything." She looked at the watch. "Do you need to visit the loo?" I shook my head, wondering when I had become the child. "You're wearing Father's locket. I haven't seen it in an age." She reached forward to straighten it, nodding approval. "He had an eye, didn't he?" I agreed, touched by the way little untruths told to the very young are believed so implicitly. I felt a wave of affection for my prickly daughter, repressed quickly the tired old parental guilt that always surfaces when I look upon her anxious face. She took my arm, folded it over hers and placed the cane in my other hand. Many of the others prefer walking frames or even those motorized chairs, but I'm still quite good with my cane, and a creature of habit who sees no reason to trade up. She's a good girl, my Ruth, solid and reliable. She'd dressed formally today, the way she would to visit her solicitor, or doctor. I had known she would. She wanted to make a good impression, show this filmmaker that no matter what her mother might have done in the past, Ruth Bradley-McCourt was respectably middle class. "Thank you very much." We drove in silence for a way, then Ruth began tuning the radio. Her fingers were those of an old lady, knuckles swollen where she'd forced on her rings that morning. Astounding to see one's daughter aging. I glanced at my own hands then, folded in my lap. Hands so busy in the past, performing tasks both menial and complex, hands that now sat grey, flaccid and inert. Ruth rested finally on a program of classical music. The announcer spoke for a while, rather inanely about his weekend, and then began to play Chopin. A coincidence, of course, that today of all days I should hear the waltz in C-sharp minor. Ruth pulled over in front of several huge white buildings, square-like. Aircraft hangars. She switched off the ignition and sat for a moment, looking straight ahead. "I don't know why you have to do this," she said quietly, lips sucked tight. "You've done so much with your life. Traveled, studied, raised a child. Why do you want to be reminded of what you used to be?" She didn't expect an answer and I didn't give one. She sighed abruptly, hopped out of the car and fetched my cane from the boot. Without a word, she helped me from my seat. A young woman was waiting for us. A slip of a girl with very long blonde hair that fell straight down her back and was cut in a thick fringe at the front. She was the type of girl one might have labeled plain had she not been blessed with such marvelous dark eyes. They belonged on an oil portrait, round, deep and expressive, the rich color of wet paint. She rushed towards us, smiling, and took my hand from Ruth's and "Mrs. Bradley, I'm so happy you could make it." "I'm Ursula." "Grace," I said, before Ruth could insist on doctor. "My name is Grace." "Grace." Ursula beamed. "I can't tell you how excited I was to get your letter." Her accent was English, a surprise after the American address on her letter. She turned to Ruth. "Thanks so much for playing chauffeur today." I felt Ruth's body tighten beside me. I could hardly put Mum on a bus now, could I? Ursula laughed and I was pleased that the young are so quick to read ungeniality as irony. "Well, come on inside, it's freezing out." "'Scuse the mad rush. We start shooting next week and we're in a complete tiz trying to get things ready. I was hoping you'd meet our set designer, but she's had to go into London to collect some fabric. Maybe if you're still here when she gets back. Go carefully, go through the doorway now, there's a bit of a step." She and Ruth bustled me into a foyer and down a dim corridor lined with doors. Some were ajar and I peered in, snatching glimpses of shadowy figures at glowing computer screens.
None of it resembled the other film set I had been on with Emmeline, all those years ago. "Here we are," Ursula said as we reached the last door. "Come on in and I'll get us a cuppa." She pushed the door, and I was swept over the threshold, into my past. It was the Riverton drawing room. Even the wallpaper was the same. Silver Studios burgundy Art Nouveau, flaming tulips, as fresh as the day the papers had come from London. A leather Chesterfield at the centre by the fireplace, draped with Indian silks just like the ones Hannah and Emmeline's grandfather, Lord Ashbury, had brought back from abroad when he was a young officer. The ship's clock stood where it always had, on the mantelpiece beside the Waterford candelabra. Someone had gone to a lot of trouble to get it right, but it announced itself an imposter with every tick. Even now, some 80 years later, I remember the sound of the drawing room clock. The quietly insistent way it had of marking the passage of time, patient, certain, cold, as if it somehow knew, even then, that time was no friend to those who lived in that house. Ruth accompanied me as far as the Chesterfield and arranged me in its corner. I was aware of a bustle of activity behind me, people dragging huge lights with insect-like legs, someone, somewhere, laughing. I thought of the last time I had been in the drawing room, the real one, not this facade, the day I had known I was leaving Riverton and would never be back. It had been Teddy Ladd told. He hadn't been pleased, but by that time he'd lost the authority he once had. Events had knocked it out of him. He wore the vaguely bewildered pallor of a captain who knew his ship was sinking but was powerless to stop it. He asked me to stay, implored me, out of loyalty to Hannah, he said, if not for him. And I almost did. Almost. Ruth nudged me. "Mum? Ursula's talking to you." "I'm sorry, I didn't hear." "Mum's a bit deaf," Ruth said. "At her age it's to be expected. I've tried to get her in for testing, but she can be rather obstinate." "Obstinate, I own. But I am not deaf and do not like it when people assume my eyesight is poor without glasses, I tire easily, have none of my own teeth left and survive on a cocktail of pills, but I can hear as well as I ever have. It's only with age I have learned solely to listen to things I want to hear." Was just saying, "Mrs. Bradley, Grace, it must be strange to be back." "Well," Dot was just saying, "Mrs. Bradley, Grace, it must be strange to be back." "Well, sort of back. It must spark all sorts of memories." "Yes." I cleared my throat. "Yes, it does." "I'm so glad," Ursula said, smiling. "Take that as a sign we've got it right." "Oh yes. Is there anything that looks out of place? Anything we've forgotten?" I looked about the set again. Meticulous in its detail, down to the set of crests mounted by the door, the middle one a Scottish thistle that matched the etching on my locket. All the same, there was something missing. Despite its accuracy, the set was strangely divested of atmosphere. It was like a museum piece, interesting, but lifeless. It was understandable, of course. Though the 1920s live vividly in my memory, the decade is, for the film's designers, the olden days. A historical setting whose replication requires as much research and painstaking attention to detail as with the recreation of a medieval castle. I could feel Ursula looking at me, awaiting keenly my pronouncement. "It's perfect," I said finally. "Everything in its place." Then she said something that made me start. "Except the family." "Yes," I said. "Except the family." I blinked and for a moment I could see them, Emmeline draped across the sofa, all legs and eyelashes, Hannah frowning at one of the books from the library, Teddy pacing the Bessarabian carpet. "Emmeline sounds like she must have been a lot of fun," Ursula said. "Yes,